Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, la producción noticiosa, el resumen de noticias que habitualmente ofrecemos en Revista Distopía para hablar de lo que estuvo pasando en la última semana, sobre todo en Argentina, aunque hay semanas en las cuales la agenda internacional se cuela, ¿no? Y esta es una de esas semanas porque de repente lo más hablado esta semana fue una elección de Estados Unidos a intendente, ni siquiera una elección presidencial. Sí es cierto que Nueva York no es cualquier ciudad, es probablemente la ciudad más importante del mundo, eso dicen por lo menos los estadounidenses, debe ser una de las más relevantes por su idiosincrasia muy occidental, ¿no? Y lo que pasó ahí es que un candidato que se llama Zohran Mamdani, de 34 años, va a ser el nuevo intendente y se trata de un político con un perfil curioso, ¿no? Por la campaña que hizo, pero también porque llega diciendo que va a cobrar impuestos a los más ricos y que quiere una ciudad que los habitantes puedan pagar. Y eso en un momento de tan recalcitrante ultraderecha en ascenso se percibe un tanto contracíclico, ¿no? Y generó todo un debate, ¿no? En principio oxigenó mucho a quienes no adscriben a doctrinas como las de Trump o Milei, por ejemplo, o Orbán también, pero por otro lado también despertó a la ultraderecha que salió con todo a responder. Como el debate es global y nosotros tenemos el presidente que tenemos alineadísimo a Estados Unidos y sobre todo a Donald Trump, esto se vivió bastante de cerca en Argentina, pero no es lo único que pasó, ¿no? También tenemos inundaciones, por ejemplo, tenemos a Patricia Bullrich queriendo abrir una división de detectives, un derrame de mercurio en Jachal también, así que vamos a hablar de todo esto y si te parece ya mismo empezamos. Como siempre te digo, la información va tan rápido que este material se va a autodestruir en tiempo récord, así que si empezaste a escucharnos, mi recomendación es que te quedes hasta el final. Bien, esta semana es una de esas semanas en las que todo podría haber sido noticia distópica, así que vamos a empezar a deglutir un poco todo esto. Como te decía en la introducción, el tema de la semana extrañamente y mal que nos pese ha sido que Zohran Mamdani, de 34 años, va a ser el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. Él se autodenomina socialista demócrata, nació en Uganda y ganó bien las elecciones, sacó el 50.4% de los votos frente al 41.6% del exgobernador Andrew Cuomo y el 7.1% del candidato republicano Curtis Sliwa. En este sentido, Cuomo se presentó como de derecha, lo que es, ¿no? Pero más moderado, y en tiempo de polarización me parece que no hay demasiado espacio para los moderados. Por otro lado, Mamdani va a ser ahora el alcalde más joven de la ciudad desde 1892 y además el primero de religión musulmana. Esto es interesante. A Mamdani se le levantó el perfil en los últimos días, él ya venía bien en las encuestas, pero Trump incidió directamente en la campaña y amenazó con cortar fondos federales si ganaba, y Mamdani le respondió, le dijo: a vos, Trump, te digo esto y lo otro, y de esta manera creo que se perfiló como un opositor dispuesto a jugar el juego de la polarización, ¿no? Los republicanos además tuvieron malos resultados en otros distritos, no vamos a repasar esto en este pequeño reporte, pero sí lo menciono. Lo concreto es que Mamdani hizo una campaña muy propia de este tiempo, por un lado, ¿no? Por cómo se viralizó y por cómo se tomó los actos de campaña. Cantó, rapeó, cocinó, bueno, esta cosa de política y espectáculo muy propia de este tiempo, pero también hizo política tradicional porque muchísima cantidad de militantes timbrearon, por ejemplo, ¿no? Y esto significa que el espacio digital se va uniendo, se va hibridando al espacio tradicional, pero conviven, ¿no? No es que lo digital está matando a lo tradicional, algo que ha sucedido siempre en la historia de las tecnologías. Pero volviendo al tema de Mamdani, el contrapunto surge muy claramente toda vez que él propone, por ejemplo, guarderías gratuitas o controles de precios de alquileres, también supermercados que sean administrados por el Estado 5 quiere crear, entre otras medidas que no tienen que ver con este discurso dominante de la propiedad privada y de la desregulación y del Estado ausente que representa la ultraderecha recalcitrante que actualmente está en ascenso en el mundo y particularmente en Estados Unidos. Yo supongo que el refresh que significó esto para las ideas a las que se contrapone esta derecha implicó que los líderes usaran una conferencia que tenían en el CEPAC para dar sus discursos, apuntar directamente contra Mamdani y decir básicamente que son ellos o el comunismo, ¿no? En esta internacional de derecha lo que vemos es que todo lo que está enfrente sin matices es denominado comunismo, aunque eso diste bastante de la realidad. En este foro, en la CEPAC, estuvo Javier Milei y ahí, además de bailar YMCA como hizo Trump en su campaña,
También le habló a los neoyorquinos, no sé si algún neoyorquino sabrá quién es Milei o querrá escucharlo, pero les habló y les dijo esto. Quisiera dedicarles estas palabras sobre todo a los neoyorquinos, que prendieron el camino inverso al que emprendió Argentina y ahora van a vivir bajo un gobierno comunista. Sepan que si la cosa se pone complicada, siempre serán bien recibidos en nuestra tierra si buscan prosperar. En ese mismo discurso, Javier Milei también dijo explícitamente que todo modelo que se oponga a lo que ellos proponen va a ser directamente Cuba o Venezuela, sin matices, en un discurso totalmente deglutido, masticado, carente de complejidad, carente de argumentación, muy propio de esta época. Vamos a escucharlo. Los socialistas en nuestro país nos acusan de entregar nuestra soberanía a los Estados Unidos. Ellos entienden por soberanía el destruir la moneda nacional, multiplicar la pobreza y la miseria, humillar a las Fuerzas Armadas y llenarse la boca con eslogan vacíos. Por eso su modelo de país soberano es Cuba o Venezuela. Nosotros entendemos que la verdadera soberanía solo puede alcanzarse con crecimiento económico y la única forma de crecer es integrándose al mundo, comerciando más, generando más inversión y elevando así la calidad de vida de nuestra gente. Bien, es bastante triste el rol al que está llevando Javier Milei a la Argentina en este contexto y en este ordenamiento geopolítico global. La socióloga María Estela Espampa dijo en una entrevista que dio hace poco por el libro que sacó que se llama Policrisis, que Argentina es un experimento hiperbólico en el marco de este reordenamiento de la derecha, y creo que tiene razón, ¿no? Están pasando cosas en este extremo del mundo que no pasa en ningún otro lado, con un presidente dispuesto a llevar las cosas al extremo y con un carácter ensayístico en el sentido de un ensayo, ¿no? Un experimento que la verdad es bastante preocupante. Justamente dentro de este experimento, otra cosa que está pasando es la ya tan aclamada reforma laboral. A este asunto le dedicamos nuestro newsletter que se envió el sábado, pero viene siendo relevante ver cómo se reordena el Congreso, por un lado, y por otro lado las organizaciones que representan a los trabajadores, que la verdad brillan por su ausencia, ¿no? Sí sucedió esta semana que la CGT, la Central General de Trabajadores, eligió su nueva conducción y otra vez hay un triunvirato con Octavio Argüello de Camioneros, Jorge Sola de Seguros y Cristian Jerónimo de Empleados del Vidrio. El representante de UPCN, Andrés Rodríguez, quedó como secretario adjunto. Obviamente no hay mujeres en esta estructura, como tampoco hay ninguna clase de novedad en el sentido de a qué representan. Y se fue la UTA del transporte ya no está más en la CGT. Vemos que entonces lo que sea que tiene que enfrentar la reforma laboral desde el ámbito organizado político no está sucediendo. En el Congreso va a ser clave, como decía recién, el reordenamiento del Congreso a partir de las elecciones, donde va a tener una representación más robusta, la Libertad Avanza, y el peronismo tiene el desafío de ordenar el despelote que está atravesando. Leía a Facundo Falduto, que tiene un newsletter que envía semanalmente, decir que estamos en el 2001 del peronismo, en el sentido de lo que significó el 2001 para el radicalismo y para las fuerzas antiperonistas, y me resultó interesante lo que dijo, ¿no? Porque realmente Milei, con su mayor cantidad de diputados y con lo diezmada que está la oposición, tiene todo para sacar esa reforma laboral. De hecho, vamos a escuchar un audio en el cual Máximo Kirchner, que dio una entrevista recientemente, habló sobre Axel Kicillof, y uno percibe que hay de todo menos organización en eso que debería ser lo que enfrente la propuesta de Milei de reforma laboral. Yo no tengo ningún tipo de... No sé Cristina, digamos, cómo estará con él. Yo, a ver, en mi relación con él siempre fue neutra. Fue una herramienta de auxiliar de Cristina. Tuve la relación que tengo con un montón de gente que ha trabajado con Cristina. Digamos, pero no lo veo de ese lugar. Cuando Cristina dice en el 19 vamos a hacer esto, a pesar de que algunos intendentes decían que querían hacer otra cosa, y esto está en una nota que incluso escribe Pablo Ibáñez en mayo ahí, sí, por Clarín, o sea, está, digamos, no es que uno empieza. Yo no me quiero remontar constantemente en el tiempo. No. Bien, en una andan ellos. Justamente Javier Milei confirmó que va a llamar a extraordinarias, a sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre. Resta ver el temario. En extraordinarias solamente se puede tratar el temario para el cual fueron llamadas esas sesiones, y hay que ver cuáles de sus proyectos van a estar incluidos en este periodo. Pero todo parece indicar que vamos a estar ante unas nuevas leyes bases, es decir, lo que pasó políticamente ahí, que fue gobernadores y opositores, entre comillas, amigables, muy dispuestos a ceder ante Javier Milei y a concederle todo lo que quiere. Después se quejan.
¿no? Después se quejan una vez que se empiezan a ver las consecuencias de esto que aprueban, pero en el momento dan los votos, y todo indica que esta historia va a repetirse. Obviamente a menos que la resistencia venga de otro lado. Bien, para terminar con este asunto de las derechas, en el extremo capitalista de este péndulo en el que estamos, pasan algunas cosas llamativas. Mercado Libre es una de las empresas más importantes de Argentina. Su fundador y uno de sus principales rostros visibles, Marcos Galperín, apoya a este gobierno. Lo ha dicho enfáticamente y de manera muy insultante respecto a todo lo que no es este gobierno. Sin embargo, el actual gerente de Mercado Libre se está quejando por la irrupción de plataformas chinas que venden importados, ¿no? Muy baratos y con otras reglas, obviamente, por su conformación jurídica, y que perjudican a Mercado Libre. No estoy hablando de Shein y de Temu específicamente. En este sentido, Juan Martín de la Serna, que es el actual presidente de Mercado Libre, pidió regulación para estas empresas. Parece un oxímoron, ¿no? Mercado Libre pide mercado regulado y por otro lado la empresa de Marcos Galperín, que vive celebrando este gobierno, quizás empiece a entender ahora de qué se trata este asunto de importaciones irrestrictas, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Juan Martín de la Serna, el CEO de Mercado Libre, acerca de este asunto de Shein, de Temu y de la no regulación. Lo que nos parece importante es que diferenciar, digamos, ¿no? Generalmente estas empresas asiáticas venden productos de baja calidad, hay algunas que venden algo de ropa donde Mercado Libre no es demasiado fuerte, pero también creo que es importante que los países regulen de alguna manera, porque el 90% del volumen de Mercado Libre en cualquiera de los países lo hacen comercios, pymes o vendedores locales, digamos. Uh-huh. Cuando uno abre indiscriminadamente a que un asiático o un chino te mande un producto por barco que tarda 25 días, el día que llegó andás a ver cómo lo podés devolver, que el día que lo compraste no tenés la capacidad de financiarlo y demás, en realidad estás dando trabajo a las empresas chinas, no a los argentinos. Incluso después es muy difícil cobrarles impuestos, cosa que obviamente ocurre dentro de las plataformas de Mercado Libre. Pero a tu pregunta concretamente, sí, nos han obligado de alguna manera a ser mucho más agresivos y enfocarnos en los países donde están compitiendo más concretamente. El caso de Argentina creo que es más tenue, pero... Bien, no generan trabajo, no pagan impuestos, algo que siempre hemos dicho acerca de las irrestrictas importaciones, ¿no? Además que cuando toca su patrimonio, cuando toca su bolsillo, ahí recién parecen advertirlo. Evidentemente esta derecha recalcitrante también tiene sus bemoles. Bien, dicho esto, vamos a pasar al pequeño corte que habitualmente hacemos en el podcast distópico. Aquí yo te recuerdo que estás escuchando la abducción noticiosa de Revista Distopía, el resumen semanal que publicamos cada lunes para que tengas un pantallazo de todo lo que ha estado pasando en los últimos días en materia noticiosa. Pero no es lo único que hacemos en Distopía, tenemos también un newsletter que se llama 1984, El Ojo que Todo Lo Ve, que es gratuito, que llega por mail sábado por medio. Este último sábado llegó, por ejemplo, y hablamos un poco acerca de la reforma laboral. También publicamos Reels, que realiza y edita Eve. Esto lo hacemos generalmente todas las semanas y tiene que ver con la noticia distópica de este podcast, un poco ampliada y contada con un relato audiovisual. Y por otro lado también van a volver muy pronto las entrevistas audiovisuales a YouTube y también los artículos a Revista Distopía. Pronto te voy a estar contando más. Así que como verás, siempre estamos buscando la manera de relatar este tiempo distópico que nos toca transitar. Y lo hacemos de una forma muy particular y de una forma que está totalmente libre respecto al discurso. Y esto es posible porque nuestra única base de sustentación es la comunidad distópica. Es decir, sos vos con los aportes que puedes hacernos para que sigamos existiendo. Por eso, si te acompañamos, si te ayudamos, si te gusta nuestra perspectiva, si compartís algo de este relato sobre el tiempo distópico que nos toca vivir, o bien si te parece importante que existan voces como las nuestras, te invito a que nos ayudes a seguir existiendo, y eso puedes hacerlo a través de aportes económicos. Puedes aportar por única vez o puedes suscribirte para aportar mensualmente. Nada es mucho, nada es poco y todo sirve muchísimo. Acá abajo, si estás viendo en YouTube, vas a encontrar los enlaces para poder aportar. Si no, nuestras redes sociales siempre están. Y en el caso de que no puedas o no quieras que tu aporte sea económico, también nos sirven mucho las alabanzas al dios algoritmo. En este tiempo de unos y ceros, de digitalidad obligatoria, puedes comentar, compartir, likear, suscribirte, recomendar esto a gente que te parezca que le pueda interesar, y de esa manera también nos vas a estar ayudando a que podamos seguir relatando este tiempo distópico de la forma en que lo hacemos, totalmente autogestiva e independiente.
Bien, ahora sí vamos a pasar a la noticia distópica esta semana y esta vez vamos a hablar sobre armas porque una noticia resonó mucho por estos días y tiene que ver con la flexibilización de las normas para adquirir armas semiautomáticas para civiles y clubes de tiro por parte del gobierno nacional, ¿no? Estoy hablando de la resolución 37 del 2025 que flexibiliza la adquisición de este tipo de armas y según el RENAR el requisito es demostrar uso deportivo comprobado, es decir, en este país en el que no hay un debate resuelto acerca de la seguridad, de la violencia social, del rol del Estado en estas cuestiones, ahora se confía en la figura del civil deportista, ¿no? Como custodia de un arma, ¿no? De este tipo. Acá vemos un tema, ¿no? Porque si analizamos, por ejemplo, con las armas policiales, sin ir más lejos, cuántos femicidios se han cometido, cuántos casos de gatillo fácil hay, ya ahí tenemos un ejemplo contrario sensu, ¿no? Que nos dice incluso dar armas reglamentarias genera problemas, entonces imaginémonos la flexibilización. Esto por supuesto no le gusta por ejemplo a la Red Argentina para el Desarme, que advierte que la tendencia es clara, ¿no? Reducción de edad para acceder a armas, compra habilitada de fusiles antes de prohibidos, tenencia express y un incremento de usuarios registrados en un año que fue del 13.2%. Lo llamativo no es el dato sino la velocidad con la que lo que hasta hace un tiempo era una excepción ahora se está volviendo norma, ¿no? Que es tener un arma básicamente. Esto es llamativo porque venimos viendo noticias muy alarmantes. Por ejemplo, hace un tiempo un adolescente estuvo detenido por planificar una masacre escolar en Caballito. Otro joven volvió armado a una fiesta para matar a un jubilado, ¿no? Una mujer fue baleada en la costa del Delta como si fuera un safari involuntario, ¿no? Todo esto en una región que además concentra ya el 33% de los homicidios mundiales, con solamente el 8% de la población. ¿Qué vemos acá? El discurso liberal, ¿no? Básicamente cada individuo tiene que poder protegerse por sí mismo y que el mercado va a hacer el resto. El Estado entonces se retira y la que agradece es la industria, ¿no? Que claramente va a vender más armas registradas a partir de ahora. Así que la verdad todo muy libre, todo muy eficiente y muy práctico, pero hay que ver qué opinan las personas a las que ya les ha tocado estar del otro lado de la violencia. Mientras tanto vemos a la sheriff Patricia Bullrich buscando detectives, ¿no? Con un flyer que parece salir de la serie División Palermo. La verdad es que todo este combo de seguridad barra inseguridad barra policía sin dudas es distópico y lo hemos elegido esta semana puntualmente como la noticia distópica. Volviendo a la información, decíamos recién que Javier Milei estuvo en Estados Unidos en esta cumbre derechista y a la vuelta pasó por Bolivia donde asumió Rodrigo Paz como presidente. Él es un presidente que después de mucho tiempo elegido democráticamente no tiene que ver con las fuerzas de Evo Morales que también están bastante diezmadas y Javier Milei le dijo sé lo que estás recibiendo y te lo puedo decir por experiencia propia. En términos económicos, hoy los ojos están posados en el valor del dólar porque en la última rueda de la semana pasada tuvo una baja considerable, ¿no? El tipo de cambio mayorista, que es de referencia para observar si se llega al techo de la banda en este sistema de flotación que tiene el gobierno, cerró a 1.415 pesos y en la misma jornada el gobierno pagó un vencimiento de deuda al Fondo Monetario Internacional y bajaron las reservas del Banco Central. En algo que hay que ir mirando porque el fondo puso como requisito que se compren reservas para el central. Juntamente hablando de las bandas, se difundió por estos días que Luis Caputo le habría asegurado a la agencia Bloomberg que el sistema de bandas cambiarias se va a mantener. Dijo Caputo además que podría aumentarse el ritmo devaluatorio, es decir, este crawling peg por el cual el dólar va subiendo un pequeño porcentaje cada cierto tiempo, un mes generalmente, y Javier Milei dijo que podría seguir este sistema de bandas hasta el final de su mandato. Datos de la industria cayó 0.7% interanual en septiembre y 0.1% respecto a agosto según el INDEC. Productos textiles registró la mayor baja interanual, 20.5%. En cuanto a la construcción, hubo una crecida, subió 6.8% interanual en septiembre y 0.9% respecto de agosto. Ahora bien, tenemos que decir que el año pasado se había retraído la construcción casi 25%, ¿no? Entonces la subida no compensa esa baja.
Hablando de economías regionales, el gobierno derogó una norma del Instituto Nacional de Vitivinicultura para flexibilizar la industria y reducir la intervención del Estado en la cadena productiva del vino. A partir de ahora, el Instituto Nacional Vitivinícola ya no interviene en la cosecha, la elaboración y el transporte y concentra sus controles únicamente en los productos embotellados. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dijo que menos burocracia es menos oportunidades para la corrupción. Pero hay ministros, dos puntualmente, los ministros de Producción de Mendoza y San Juan, que dijeron que la medida es riesgosa. Lo que sí crece es la extracción de petróleo crudo, que subió 13.7% interanual, producto de una suba de 29.8% en el no convencional y una baja de 8.4% en el convencional. Y ya que hablamos de industrias extractivas, mientras suben los niveles de extractivismo, la asamblea Hachal no se toca. En San Juan está denunciando un nuevo derrame de mercurio sobre la mina Veladero, que es de la famosa Barrick Gold. Esto es en la cuenca del río Hachal, provocando lo que ellos denuncian es una mortandad de peces en el dique Cuesta del Viento. Obviamente son peces y eso ya es relevante, ¿no? Porque estamos hablando de una intervención negativa para el ecosistema y en este tiempo sabemos que romper esos equilibrios tiene sus consecuencias, pero además seguramente hay daños imperceptibles para otros sistemas de vida, entre ellos el humano. No se trata de ser antropocéntrico para nada, porque el antropocentrismo nos trajo hasta aquí, pero sí de advertir que lo visible son los peces, pero seguramente hay también otras consecuencias. Por estos días también hubo inundaciones, terribles inundaciones de miles y miles de hectáreas en la provincia de Buenos Aires, que además dejaron canales anegados y campos sumergidos. La verdad que las imágenes son terribles y los pedidos de ayuda también. Acá vemos también una grieta política, ¿no?, entre nación y provincia. Esta vez el eje de este conflicto es la obra del río Salado, que es el que se desbordó, ¿no? Y hay una obra clave que evitaría anegamientos y sin embargo está paralizada. En este sentido, el ministro de Infraestructura de la provincia, que es Gabriel Catopodis, cruzó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que responsabilizó a la gestión provincial por no terminar las obras en la cuenca. Pero parece que la paralización de este tramo, del tramo 4, etapa 2 del proyecto hidráulico, fue del gobierno nacional. Fue interesante la reculada en chancletas de la ministra Bullrich, que ahora anunció que el gobierno va a instalar un centro de operaciones en 9 de julio para auxiliar a los campos bonaerenses de 19 distritos del centro y este de la provincia afectados por estas inundaciones a raíz del desborde de la cuenca. Lo menos que puede hacer este gobierno negacionista del cambio climático. Cambiamos de tema, vamos a un censo educativo que se está llevando a cabo. Desde hoy el Ministerio de Capital Humano lleva adelante el relevamiento nacional de personal educativo, un operativo federal para censar a personal docente y no docente de la gestión estatal, privada, social y cooperativa en todos los niveles y en todas las modalidades del sistema educativo, salvo el universitario. Es una decisión del Consejo Federal de Educación para conocer en detalle los perfiles sociodemográficos, formativos, laborales y culturales del personal educativo. No es a través de censistas, sino que todos tienen que responder un formulario a través de la aplicación Mi Argentina o en la página web. Esto es interesante y va seguramente a arrojar resultados que van a ser relevantes para la decisión de políticas públicas, ¿no? Vamos con dos noticias judiciales. Por un lado, un juzgado federal de Campana admitió un amparo colectivo contra el decreto que suspendió la ley 27793 de emergencia en discapacidad. Es un reclamo de organizaciones y familias que va ahora por vía judicial porque no alcanzó con que el Congreso aprobara la ley y rechazara el veto. La ley no se cumple todavía, así que las organizaciones y los familiares están yendo a la vía judicial para ver si finalmente se aplica esta ley, aprobada no una sino varias veces. También en terreno judicial empezó el juicio oral por la denominada causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero hay otros imputados, hay 87 imputados que son 22 exfuncionarios y 65 empresarios. Cristina es investigada como la jefa de una asociación ilícita, una figura bastante rara para una presidenta de la nación. Hay 21 imputados que firmaron acuerdos de colaboración en el marco de la delación premiada, ¿no?, del arrepentido, y las defensas de 47 empresarios y 4 exfuncionarios presentaron propuestas de reparación, pero los jueces las rechazaron. La causa se originó en 2018, seguramente te acuerdes, cuando en el diario La Nación se aparecieron los cuadernos de Oscar Centeno, que era chofer del exfuncionario
del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, y se mencionaban traslados de bolsos con plata desde empresas constructoras a despachos oficiales. La causa va a llevar años, ¿no? Porque veíamos recién, hay un montón de imputados, hay muchísimos testigos propuestos, solamente de una parte que son los que ya conocemos, y las audiencias son una vez por semana por 2 horas. Y lo primero que se va a hacer es leer toda la causa, así que esto tiene vocación de durar muchos años. Por otro lado, una noticia relevante que también se conoció esta semana tiene que ver con Marita Verón, porque su mamá, Susana Trimarco, habló de la posibilidad de que su hija hubiera sido encontrada en situación de calle en Paraguay. Esto obviamente generó muchísima repercusión, ¿no? Porque el caso de Marita Verón es muy conocido y es muy paradigmática también la obra de Susana Trimarco, vinculada con la búsqueda de personas desaparecidas, con la trata de personas y demás. Sin embargo, las autoridades de Paraguay confirmaron que esta mujer murió por el mal estado de salud. Sigue la investigación, ¿no?, para saber si es o no Marita Verón, pero es un tema muy sensible respecto al cual obviamente hay que evitar todo tipo de morbo informativo. Terminamos con 3 noticias internacionales. Por un lado, empieza en Brasil la Conferencia de las Partes, la COP30, que es el órgano supremo que toma decisiones en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se va a extender hasta el 21 de noviembre. Argentina, que tiene un gobierno apologista del desastre ambiental y negacionista del cambio climático, va a tener una delegación, pero nada auspicioso en términos de políticas que tengan que ver con adaptación al cambio climático va a llegar a nuestro país. Por otro lado, también en Brasil, la primera sala del Supremo Tribunal de Brasil formó mayoría para rechazar el recurso de la defensa y confirmar la condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por tentativa de golpe de Estado. Al votar por el rechazo del recurso de Bolsonaro, el juez Alexandre de Moraes aseguró que está comprobado el liderazgo del expresidente en el grupo criminal. Dijo que invadieron las sedes de las instalaciones democráticas, destruyendo, inutilizando y deteriorando el patrimonio del Estado brasileño con la propagación de falsa narrativa de fraude electoral en el año 2022. Finalmente, la noticia de México, que me pareció muy inquietante porque se viralizó un video por estos días en el cual un hombre acosa y manosea a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y fue arrestado. Todos vimos lo que pasó ahí, fue algo que por otro lado dicen las mujeres que es muy habitual, todos lo sabemos también, ¿no? El hombre se le acerca por atrás, la abraza, la besa en la mejilla y la toca durante una recorrida que ella hacía por el centro de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum habló y dijo que decidió levantar una denuncia porque es algo que viven las mujeres y que ya lo ha vivido antes, y si no presenta ella, en qué condición quedan las mujeres mexicanas. Preguntó ella que si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas? Y bueno, informó que esta persona ahora estaba detenida. Es interesante esto porque me pregunto yo, ¿no?, ¿qué pasa si una mujer que no es la presidenta de México denuncia una situación similar? Le pueden decir cualquier cosa, ¿no? Le pueden decir desde exagerada hasta provocadora. Y ahí vemos la vara, ¿no?, que mide quién es una buena víctima y una mala víctima. Creo que es positivo, ¿no?, que la presidenta de México tenga conciencia de género y denuncie esta situación, pero también tenemos que ser muy claros a la hora de comprender que esta situación se lee así porque ella es quien es. Bien, dicho esto, ahora sí llegamos al final del podcast distópico de esta semana. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y nos volvemos a encontrar la próxima semana para una nueva abducción noticiosa en Revista Distopía.